peligrosos en la historia del reality. La fuente. Tamara Paganini arrojó agua hirviendo peligrosamente cerca de Luana Fernández y la producción tuvo que evacuar la cocina de inmediato. Esto no fue un empujón, no fue un grito, no fue una discusión que se salió de control. Esto fue un acto que puso en riesgo real la integridad física de otra participante y eso cambia absolutamente todo. La casa entera quedó paralizada. Algunos participantes exigieron consecuencias inmediatas, otros observaron en silencio calculando cómo aprovechar este caos. Y Luana quedó en el centro de una situación que nadie esperaba vivir dentro de ese encierro. Y lo más grave de todo esto es que no estamos hablando de un accidente, no fue que se le cayó algo de las manos. Fue un acto deliberado en medio de una discusión que escaló tan rápido que ni siquiera los que estaban ahí pudieron reaccionar a tiempo. La producción tuvo que intervenir de forma urgente porque el peligro era real, inmediato y visible. Y ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿qué va a pasar con Tamara? Porque esto no es algo que se pueda ignorar, no es algo que se resuelva con una disculpa ni con una conversación mediada. Esto tiene consecuencias y esas consecuencias pueden ser enormes. Pero para entender realmente la gravedad de lo que pasó, hay que ver cómo se llegó hasta este punto. Porque la casa ya venía arrastrando semanas de tensión acumulada, de alianzas frágiles, de roces constantes que nunca terminaban de explotar del todo. El ambiente ya estaba pesado, la convivencia ya estaba desgastada y cualquier chispa podía encender todo. Y esa chispa llegó en la cocina, en medio de una discusión que empezó como tantas otras, pero que terminó de una forma que nadie vio venir. Tamara y Luana no eran exactamente amigas, pero tampoco enemigas declaradas. Estaban en ese punto incómodo donde la convivencia se vuelve insoportable, pero todavía no hay un conflicto abierto. Hasta ese momento, porque lo que pasó en la cocina rompió cualquier posibilidad de que esto se maneje como un simple desacuerdo. Luana quedó visiblemente afectada y eso generó una ola de solidaridad inmediata de parte de varios participantes. Brian Sarmiento fue uno de los primeros en reaccionar con indignación, exigiendo que la producción tome medidas. Manu Ibero y Sol Abraham también se posicionaron de forma clara, dejando en claro que esto no puede quedar sin consecuencias, y eso es importante, porque en un reality donde las alianzas cambian cada semana, este tipo de posicionamientos públicos marcan quién está de qué lado. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos participantes se quedaron en silencio, observando, midiendo, calculando cómo este estallido puede reconfigurar el tablero completo. Porque en un encierro así, cada crisis es también una oportunidad, y lo que pasó con Tamara y Luana no es solo un problema entre ellas dos, es un problema que afecta a toda la casa, que obliga a cada participante a decidir si se involucra o si se mantiene al margen, sabiendo que cualquier decisión será juzgada tanto adentro como afuera. Y aquí es donde la situación se pone aún más delicada, porque Tamara ahora enfrenta el rechazo colectivo, la posibilidad real de una sanción severa y la presión de saber que su imagen quedó completamente dañada. La producción tiene que decidir si esto merece expulsión, si merece una advertencia formal o si hay alguna medida intermedia que marque un precedente sin destruir completamente el formato del programa. Y esa decisión no es fácil, porque cualquier cosa que hagan será cuestionada. Si expulsan a Tamara, el mensaje es claro. Hay límites que no se pueden cruzar, pero si no la expulsan, el mensaje también es claro. Todo se puede negociar, todo se puede justificar y la violencia física tiene un precio pero no es definitivo. Y eso es lo que tiene a toda la casa en vilo, porque la decisión que tome la producción va a definir cómo se maneja el resto de la temporada. Mientras tanto, Luana quedó en una posición complicada. Por un lado, es la víctima clara de esta situación, y eso le da un capital emocional enorme. Tiene el apoyo de varios participantes, tiene la solidaridad del público, y tiene la oportunidad de usar este momento para fortalecer su posición dentro de la casa. Pero por otro lado, también quedó expuesta, vulnerable, marcada por un episodio que nadie quiere vivir. Y en un reality, la vulnerabilidad puede ser tanto una ventaja como una debilidad, dependiendo de cómo la manejes. Si Luana logra convertir esto en fuerza, puede salir fortalecida, pero si se queda en el papel de víctima pasiva, corre el riesgo de que otros participantes la vean como alguien débil, alguien que no puede defenderse, alguien que necesita protección constante. Y lo más impresionante de todo esto es cómo el resto de la casa reaccionó. Porque en un encierro donde las alianzas son frágiles y los intereses cambian cada día, este tipo de situaciones obligan a todos a mostrar sus cartas. Brian, Manu y Sol se posicionaron de forma clara y contundente, exigiendo consecuencias. Eso los coloca en el lado de la justicia, del límite, de la responsabilidad, pero también los expone, porque ahora son ellos los que están pidiendo la cabeza de Tamara,
y si la producción no actúa, ellos quedan como los que exigieron algo que no se cumplió, y eso puede debilitarlos. Del otro lado están los que se quedaron callados, los que observaron sin decir nada, los que no se involucraron, los que prefirieron mantenerse al margen, y esos participantes también están tomando una decisión, aunque parezca que no, porque el silencio en una situación así también es una postura, y ese silencio puede ser interpretado como complicidad, como miedo, como estrategia o como simple indiferencia, pero no pasa desapercibido. Lo que pasó en esa cocina no es solo un incidente aislado, es el punto de quiebre que expone la fragilidad de la convivencia bajo presión extrema. Es el momento en que todos se dan cuenta de que las cosas pueden salirse de control en cualquier momento, y que el encierro no es solo un juego de estrategia y alianzas, sino también un espacio donde las emociones pueden explotar de formas peligrosas, y eso cambia todo, porque ahora cada participante sabe que cualquier discusión puede escalar, que cualquier roce puede convertirse en algo mucho más grave, y que la línea entre el conflicto verbal y la violencia física es mucho más delgada de lo que pensaban. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿esto es solo el inicio? Porque si Tamara se queda, la tensión va a ser insoportable. Luana va a tener que convivir con alguien que la puso en peligro, y eso no se olvida. Los participantes que exigieron consecuencias van a sentir que no fueron escuchados, y eso genera resentimiento, y los que se quedaron callados van a tener que justificar su silencio. La casa se va a dividir definitivamente entre los que defienden límites claros y los que minimizan lo sucedido, y esa división puede generar una espiral de venganzas, rupturas y consecuencias que nadie va a poder detener. Pero si Tamara es expulsada, el mensaje también tiene un costo, porque entonces todos van a saber que hay una línea roja y que cruzarla significa el final. Y eso puede cambiar la dinámica completamente, haciendo que todos se cuiden más, que midan más sus reacciones, que eviten llegar a ese punto. Pero también puede generar miedo, autocensura y una convivencia artificial donde nadie se atreve a ser auténtico por temor a las consecuencias. Lo que está claro es que este incidente marcó un antes y un después. La casa ya no es la misma, la convivencia ya no es la misma y las relaciones entre los participantes ya no son las mismas. Tamara cruzó una línea que nadie esperaba que se cruzara y ahora todos tienen que lidiar con las consecuencias de ese acto. La producción tiene que decidir qué hacer, Luana tiene que decidir cómo seguir adelante y el resto de los participantes tiene que decidir de qué lado están, y todas esas decisiones van a definir cómo termina esta temporada. Porque después de lo que pasó en esa cocina, ya nada puede volver a ser como antes.